Bueno, qué bonita canción, qué bonita canción. Y ahora vamos con un tema totalmente diferente. Hay personas que han regresado, dicen, de la muerte cuando los médicos ya no lo creían posible y nos han contado lo que han visto en ese otro lado que está más allá de la vida. Los testimonios son numerosos y tienen una característica común que son similares con independencia de su religión, raza o cultura. A estas experiencias se las conoce como experiencias ECM, experiencias cercanas a la muerte. Una de ellas ha saltado a la actualidad en los últimos días precisamente por un libro que es el que está ahora mismo en pantalla. El cielo es real. Este es el niño que al parecer ha regresado del cielo y ha contado la historia a su padre. Y su padre la ha contado a una periodista, una escritora, que es la que refleja en el libro todo lo que el niño ha dicho. Y al parecer está comprobado que el niño ha visto en el cielo, dice, a familiares suyos que murieron 20 o 30 años antes que él, imposible que él lo conociera. Vamos a hablar de este tema hoy aquí. Vamos a ver. David Zurdo, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Vamos a ver. ¿Es posible que haya alguien que ha regresado de la muerte? ¿Se puede volver de la muerte? Se puede volver de la muerte si lo tenemos en cuenta como algo médico, es decir, personas que han sido certificadas su muerte, encefalograma plano, regresan y nos cuentan que han visto cosas en ese otro lado durante el tiempo en el que han estado, vamos a decir, oficialmente fallecidas. Eso sí lo hay. Eso sí lo hay. Imagino que los testimonios dependerán mucho, naturalmente, de las personas, ¿no? Pues lo curioso es que no dependen de las personas, ni como usted ha dicho al principio, de la raza, religión, cultura, zona del mundo donde proceden estas personas, sino que son testimonios muy similares. Un túnel de luz, una especie de negrura que se convierte en un final de túnel de luz, y las personas quieren ir hacia ese lugar porque sienten gran paz al moverse hacia ese túnel de luz. ¿Qué cuentan quienes han vuelto de la muerte? Pues cuentan unos testimonios que se hicieron populares en los años 70 y desde entonces hasta nuestros días, y que repasan un poco la historia de su vida, dividida en escenas. Al final de la luz hay seres familiares desaparecidos que le llaman a uno para que se acerque, para que vaya con ellos, para que se quede allí, y al otro lado es donde se ven los otros familiares que tiran un poco como para decir, oye, no ha llegado tu hora, vuelve. Pero es una visión siempre placentera, una sensación de paz y de felicidad absoluta. Un túnel de luz acogedora. Un túnel de luz acogedora, ya digo, que pues nos guía hacia ese otro lado donde la vida termina, pero parece que sigue algo más, como este niño, que luego hablaremos de él, ha contado. ¿Y qué hay detrás de esa luz? ¿Se sabe qué hay detrás de esa luz? La verdad es que pocos han llegado a traspasar esa luz y regresar. El caso de Colton Burpo, del niño que habíamos citado al principio, es uno de los pocos, pero lo que sí que se ve es que hay una sensación grandísima de paz, de tranquilidad y de felicidad. Y sin embargo, ¿por qué nadie ha atravesado esa luz? Pues porque quizá no ha tenido la oportunidad de traspasarla y regresar. Los que han traspasado esa luz en general pueden haber sido personas que han fallecido y ya se han quedado allí para siempre. Esto es hipotético, claro. ¿Y hay muchas personas que han llegado a ese túnel, por decirlo así? Pues bastantes, porque desde los 70 más o menos, ya digo, que se recogen testimonios. Los testimonios de personas con experiencias cercanas a la muerte se han multiplicado, y hoy en día existe un proyecto internacional muy serio, llevado a cabo por médicos, España participa, en el que se trata de buscar un punto común en todas estas experiencias cercanas a la muerte. Y no es extraño que ninguno tenga experiencia negativa. Quiero decir, una vez que en teoría ha muerto, el que vaya y en lugar del túnel con esa luz especial y con esa sensación de felicidad sea todo lo contrario. Bueno, esas experiencias también existen, son las menos. Estamos hablando de entre un 3 y un 5% de todas las que se reportan, de personas que han regresado diciendo que túnel de luz, positivo, felicidad, de eso nada, que ha sido todo lo contrario, luces rojas, cuerpos mutilados, cosas terroríficas. Pero lo más curioso, que estas personas no tenían una correlación, porque alguien puede pensar, bueno, ya está, es que son las personas malvadas que van al infierno. No. Los que han vuelto muchas veces no tenían ninguna relación personal, o sea, eran personas buenas o personas malas las que han tenido buenas experiencias, no parece que tengan nada que ver. ¿Y los muertos, los que han muerto de verdad, o sus espíritus, pueden regresar a la tierra? ¿Se pueden pasear por la tierra? Esto es una de las cosas que muchas personas creen, ¿no? A partir del espiritismo, los mediums, la ouija incluso, personas que creen que pueden invocar a los espíritus que o bien se han quedado en este mundo atrapados, entre los dos mundos atrapados, o que regresan simplemente para darnos algún mensaje positivo, para estar con nosotros. ¿Pero se puede o no se puede hablar con las gentes que han muerto, con los espíritus?
Es un tema complicado. Los mediums dicen que sí, los espiritistas, ya digo, la Ouija. Yo no lo sé. Yo he hecho experiencias con la Ouija y desde luego es extremadamente sorprendente lo que sale de ahí, ¿no? Cómo se mueve ese puntero ese que marca en estas letras. Sí. La Ouija se inventó casi como un juego a finales del siglo XIX para comunicar con esos supuestos espíritus y recibir mensajes, y la verdad es que yo no puedo afirmar que sean espíritus los que se presentan, pero que el proceso, lo que ocurre durante una sesión espiritista es sorprendente e incluso acongojante, desde luego lo es. ¿Y se puede creer en las mediums, en los mediums? Yo creo que a veces... En esas personas que creen, que dicen que hablan con los espíritus, con los Claro, a veces aportan datos tan extraños que podríamos creer que algo hay. Hay una medium muy famosa, estamos viendo una imagen, que es Eusapia Paladino. A principios del siglo XX la estudiaron científicos en París, incluyendo al matrimonio de Madame Curie y Pierre Curie, o sea, grandes personalidades. Y vieron que si había truco, ellos desde luego no consiguieron determinarlo. Algo pasaba en esas sesiones que no podían explicar los científicos punteros de la época. Antes se ha mencionado la Ouija. ¿Qué es la Ouija realmente? Sí, la Ouija es un tablero, una tabla, donde puede ser una mesa incluso, no tiene por qué estar construida previamente, donde se escriben letras y números. Y mediante un puntero, que puede ser algo tan simple como una copa o un vaso dado la vuelta, unos participantes se colocan alrededor, ponen un dedo prácticamente rozando ese vaso o ese puntero y lo van moviendo, pero se supone que por una influencia que no es voluntaria. La mueven con el dedo, ¿no? Tienen el dedo puesto, pero no lo mueven ellos. Ya digo, yo en mis experiencias puedo asegurar que el dedo está colocado, está tocando el vaso. O sea, eso de que no toca el vaso no es cierto, toca el vaso, pero desde luego que no lo están moviendo las personas que están ahí. ¿Y entonces quién lo mueve? Si no lo mueven los que están ahí, ¿quién lo mueve? Pues nadie lo sabe. Puede ser una proyección mental, alguna energía desconocida, puede ser incluso un espíritu que esté presente. Yo no creo que sea estrictamente así, pero el hecho es que el vaso se mueve y da mensajes a veces muy concretos. ¿Da mensajes? Sí, sí. ¿Respondiendo a preguntas de alguno de los presentes? Por completo. Preguntas, eso sí, que algunos aducen que son cosas conocidas por los asistentes. Por eso la teoría de la proyección mental tiene mucha fuerza, pero desde luego que aparecen mensajes que las letras los componen, se mueve a una velocidad increíble, con una precisión total, y esto es algo que por lo menos ya digo que sorprende y a veces puede dar miedo. Me gustaría recomendar, eso sí, respecto de la Ouija, que las personas muy impresionables o muy jóvenes no la utilicen. Hay países incluso en los que está prohibido utilizar la Ouija, y quizás por eso, porque sea lo que está detrás de ella, hay personas a las que puede afectar mucho. Yo no sé si existen o no los fantasmas, pero hay gente que dice que existen los fantasmas. Hay gente que dice que existen, y no solamente que dice, sino que los ha fotografiado, los invocan en sesiones. ¿Se puede fotografiar un fantasma? En algunas condiciones hay fotografías que recogen unos cuerpos etéreos casi transparentes de personas que a veces luego se han intentado asociar con alguien vivo de la antigüedad. Esta fotografía que estamos viendo ahora mismo en pantalla se tomó en 1936 en Inglaterra. Es posiblemente la fotografía de fantasma más famosa de la historia. Hay quien dice que es una señora llamada Brown, otros que alguien que procede del siglo XVIII, no se sabe, pero desde luego la fotografía no está trucada, los clichés originales se analizaron y eso que aparece ahí, pues nadie lo ha podido explicar. Un fantasma, pues, puede ser. Hay personas que dicen que sienten la presencia de alguien en una habitación en un momento determinado. Yo debo decir que la he sentido en algún momento y lo he pasado muy mal. Sí, es lo que iba a decir. Luego no hay nadie, aparentemente, pero he sentido la presencia y la respiración y lo he pasado fatal. En efecto, es algo que iba precisamente a comentar. Creo que es una experiencia que casi todos hemos tenido. La sensación de que tenemos algo. Hay algo más que comparte con nosotros una habitación, una estancia, un lugar. Muchas veces ocurre precisamente poco después del fallecimiento de personas queridas, que tenemos alguna sensación extraña, incluso algún aroma, algún olor, la imagen de esa persona. Bueno, estas presencias desde luego están ahí y muchas personas las han sentido. No sé si son fantasmas, pero presencias... ¿Y en este caso qué hay que hacer? ¿Salir corriendo o qué? No, yo creo que al final, yo no conozco el caso de nadie, por mucho miedo que haya pasado, que haya tenido ningún ataque, vamos a llamarlo, o que haya tenido una experiencia negativa física, solo psicológica quizá, con lo cual escapar, si es una entidad etérea, tampoco tendría sentido. Al principio de la presentación he hablado de un libro que está vendiéndose en todo el mundo por millones, sí, y que son las experiencias de un niño que al parecer ha regresado del cielo. Bueno, tiene 4 años. ¿Cómo se llama el niño? Bueno, tenía 4 años cuando se produjo estos hechos, ahora tiene 13 recién cumplidos. Se llama Colton Burpo, el padre Todd Burpo es el que ha escrito este libro con la periodista Lynn Vincent. Lo tengo en mis manos, es un libro muy fácil de leer, muy finito, editado por Zenith, de Planeta, y la verdad es que está siendo un éxito en ventas. Mundial. Lleva casi 10 millones de ejemplares vendidos. Pero vamos a ver, ¿y se puede creer lo que diga un niño diciendo que ha estado en el cielo? Claro, esto es Bueno, el niño no ha dicho que ha estado en el cielo, el niño está contando cosas
ha visto. Que ha visto. Y que bueno, él asocia con el cielo. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de entrevistar al padre, a Todd Burpo, que ha tenido la amabilidad de concederme esa entrevista, y me ha contado cosas que la verdad da mucho que pensar. Porque, por ejemplo, el niño tiene una operación de apendicitis teóricamente normal cuando todavía no ha cumplido 4 años, él tiene 3 años y 10 meses, y prácticamente muere en la mesa de operaciones, casi está a punto de morir. Cuando regresa, pues pasa el tiempo, el niño no vuelve contando historias, pero poco después empieza a decir cosas que son muy coherentes con la visión del cielo cristiana. Habla de pues, personas que están allí con alas, que le acogen, habla incluso de una hermanita suya. Bueno, todo esto que va contando, el padre y la madre lo van recogiendo y se van quedando sorprendidos cada vez más. Y hay un momento en el que el niño sí que afirma que ha estado físicamente en el cielo y además dice que ha estado 3 minutos, aunque todo lo que cuenta, digamos que debería durar mucho más tiempo, ¿no? Quizá porque en el cielo, en teoría, pues el tiempo no tiene el mismo sentido que en la tierra. El niño estaba en el quirófano, ¿no? Sí, el niño estaba en el quirófano, operación bastante común, bastante normal, pero tiene una complicación y pasa un tiempo pues prácticamente en estado de muerte cerebral. Él hablaba el niño de la hermana también, de una hermana que falleció antes de que él naciera incluso, ¿no? Sí, una hermanita que, bueno, fue un aborto que tuvo su madre a los 2 meses del embarazo, a la que no pusieron nombre. El niño, por supuesto, decía que no sabía qué nombre tenía esta niña, claro, porque no lo tenía, pero habla de ella como una hermanita suya que se presenta como tal en el cielo y que le habla. Pero no solamente queda ahí lo que él ve en el cielo, ve muchísimas más cosas. Y hablaba también mucho del abuelo, un abuelo... ¿No cabría la posibilidad de que alguien le hubiera hablado del abuelo, le hubiera contado esas cosas? Bueno, era el abuelo de su padre, es decir, el bisabuelo del niño, que murió cuando el padre tenía 7 años, muy pequeño. Que imposible que el niño supiera. Totalmente imposible, porque de hecho, igual que en el caso de la hermanita, la familia, claro, a un niño de 4 años no le hablas de una niña que ha muerto antes de nacer, es algo lógico. Y del abuelo tampoco, por una razón, o de ese bisabuelo del niño, porque él lo describe con unas imágenes que son de cuando ese hombre era joven. Y él no había visto, Colton, el niño, ninguna foto de su bisabuelo cuando su bisabuelo era joven. Unas fotos hechas en los años 40, no las había visto. Por eso digo que en este caso hay bastantes elementos, porque no es lo mismo que el niño lo hubiese contado ahora que tiene 13 años, que cuando tenía todavía no cumplidos 4. Hay muchos elementos que no pueden ser que se lo han contado, que lo ha repetido, que lo ha dicho, sino que tienen elementos al menos para pensar que haya ocurrido algo importante. ¿Y quién ha estudiado estos testimonios del niño? ¿Lo han estudiado científicos, médicos? Médicos que lo han atendido, lo han estudiado. El niño está perfectamente normal, lo estaba entonces, en el sentido, digamos, cerebral. Se recuperó también de la operación perfectamente al final. Y sigue estándolo hoy en día. Él sostiene que esto es verdad. Vive en un pueblo de 2.000 habitantes, Imperial, en Nebraska, en Estados Unidos. Tiene acceso a todo el mundo a él, habla con todo el mundo y lo que cuenta siempre es esto, que él tuvo una experiencia en el cielo y que vio pues, a Jesús, a los ángeles, a las personas con alas. Todo eso lo cuenta con toda naturalidad. ¿Y de qué forma ha cambiado la vida de la familia después de estos testimonios del niño? Claro, es lógico pensar que después de una experiencia como esta, en la que ellos creen totalmente, porque, ya digo, están en el día a día de estos testimonios, pues ha cambiado como para, sobre todo, pensar que ya no tienen ningún tipo de miedo a lo que vendrá después, a la muerte. De hecho, Todd Burpo, el padre, y su madre Sonia, dicen entre ellos un poco como chiste que a ver quién muere antes para cuando lleguen al cielo, pues ponerle nombre a esa niña a la que no le llegaron a poner un nombre. No tienen ningún miedo y lo que quieren transmitir a todo el mundo es precisamente eso, que el cielo es real, título del libro, y que todos podemos llegar a él. ¿Y qué debemos sentir el resto de los mortales? ¿Miedo, temor, o alegría, confianza, esperanza? Pues yo creo que eso depende mucho de lo que uno quiera creer o confíe en ello o piense, pero lo que sí que es verdad es que testimonios como este y tantos otros como las experiencias cercanas a la muerte que comentábamos al principio, creo que lo que nos dan es la sensación de que al menos podría haber algo después de la vida y que, bueno, pues quizá no toda la existencia se juegue en este campo en el que estamos actualmente. Bueno, por lo menos esperanza. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, por lo menos